Antes que nada, saludos a todos, agradeciendo a cada uno de ustedes su interés y su compromiso dentro de este diplomado. Mi nombre es Irving Vargas y a nombre del Centro de Estudios Experimentales les doy la bienvenida a este magnífico diplomado en meteorología aplicada, en el cual tendrá una duración de 4 meses y tendremos docentes de alto nivel, tanto como de Estados Unidos y de España. En esta ocasión nos acompaña el doctor Mauricio López Reyes, quien les daré un poco y les informaré un poco de su currículum y de lo que ha hecho en su trayectoria hasta el día de hoy. Actualmente es estudiante del doctorado en física con mención en dinámica atmósfera en la U Complutense de Madrid. Es maestro en meteorología y geofísica por la misma universidad, con la tesis sobre dinámica de la tropopausa, dinámica y vorticidad potencial de las transiciones extratropicales de los ciclones tropicales. De igual manera, es licenciado en física por la Universidad de Guadalajara y es profesor universitario. Además de todo esto, cuenta con diferentes publicaciones en artículos sobre la física de la atmósfera y física educativa, contando con una autoridad de 3 libros sobre matemáticas y física. Entonces, sin más por el momento, los dejo con el doctor Mauricio, dando inicio a este diplomado. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Irving, por la presentación y por estar aquí acompañándonos desde temprano. Primero que nada, una disculpa, la semana pasada, todavía ando un poquito afónico. La semana pasada estuve con problemas de salud de la garganta, pero bueno, ya estamos listos por aquí para comenzar. Bienvenidos a todos, Enrique, Aide, Saúl, Mario, Sebastián y Corexi. Espero que en este diplomado, como lo mencionó Irving, puedan reafirmar y aprender cosas nuevas de las que sé que ya saben ahorita. Supongo que tienen ya experiencia en el área de meteorología o de física, y eso, bueno, les va a dar una herramienta muy grande para poder entender de manera fluida cosas que muy probablemente ustedes ya saben, pero que los invito a estar abiertos a tratar de repensarlas o pensarlas desde otra óptica, porque siempre cuando uno piensa un concepto y pasa tiempo y lo vuelve a pensar, descubre cosas diferentes y uno ya pensaba, yo pensé que ya sabía ese concepto, ¿no? Y uno lo vuelve a pensar después o lo necesita y siempre descubre uno detalles del concepto o detalles de la física que hay atrás del concepto que uno dice, y yo pensé que ya lo sabía, ¿no? Y luego pasa el tiempo y es una cadenita que parece que nunca completas el 100% de entender el concepto. Entonces, ese sería uno de los objetivos que me gustaría compartir con ustedes para este diplomado, ¿no? Estar abiertos, tratar de aprender todos lo más que se pueda, ustedes, nosotros también como profesores, y Irving también aquí que nos va a estar acompañando, que nos va a estar acompañando en las sesiones. Y bueno, eso sería de parte de mi presentación. Me pueden decir Mauricio, está bien, no, o sea, de hecho prefiero que me digan Mauricio nada más, y creo que es eh, más en corto, más en confianza, no hay ningún problema. Y bueno, sí, como dijo Irving, actualmente estoy en la fase de la tesis del doctorado. Estoy trabajando sobre transiciones tropicales y extratropicales de los ciclones tropicales. Es decir, cuando un ciclón nace extratropical y se mueve hacia latitudes más bajas o se ve influenciado por características más tropicales de la atmósfera o del océano, las características dinámicas del ciclón cambian, ¿no? Y pueden volverse más tropicales, incluso transitar por completo a un ciclón tropical. O al revés, un ciclón tropical, que esto es más común que lo veamos incluso en los medios de comunicación, un ciclón tropical. Ahora, por ejemplo, hace un par de días, Daniel en el Atlántico, tenemos un ciclón tropical. Ese ciclón tropical, por el movimiento natural que deriva hacia el norte, provocado por la conservación de la vorticidad, que lo vamos a ver más adelante, va cambiando su estructura porque pasa de una atmósfera barotrópica a una atmósfera
más baroclina, o sea, en donde hay gradientes horizontales de temperatura y eso genera que el ciclón se alimente de otro tipo de energía y ya no sea la liberación del calor latente del océano, ¿no? De la condensación. Entonces, nada más para que vean un poquito de las cosas que vamos a ir viendo. Eso es el tema en el que yo estoy trabajando ahora. Y desde luego, como actualmente lo que vende más es enfocar todo bajo escenas, bajo escenarios de cambio climático, pues bueno, también ahí estamos haciendo un poquito de proyecciones de cambio climático en ese sentido, que, que bueno, no es propiamente lo que yo hubiera preferido hacer al 100%, pero bueno, también es lo que vende, no es la mercadotecnia ahorita en las líneas de investigación. Eh, entonces, el día de hoy y la próxima semana vamos a trabajar un pequeño curso de nivelación en matemáticas. Para eso me gustaría primero escucharlos, no sé, que nos digan su nombre, si son estudiantes de algún posgrado en este momento, eh, si están trabajando, si ya tienen experiencia en meteorología o con programación. O sea, esos detallitos serían muy buenos, a ver, los enumero, pues su nombre, aunque esté escrito, bueno, pero bueno, para saber también cómo se pronuncia, su nombre, su perfil, rápidamente, qué están estudiando o qué estudiaron, y si han tenido contacto con meteorología o con programación. Entonces, no sé, por ahí creo que Corexi tiene la mano levantada, no sé si por accidente o porque si quiera decir algo. Sí, adelante, Corexi, empezamos contigo. Creo que tienes el micrófono apagado. O bueno, empezamos con Saúl y ahorita le damos la vuelta. Ok, buenos días. Hola, bueno. Mi nombre es Saúl Nucamendi Hernández. Estudié la licenciatura en Ciencias de la Tierra en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Soy de Chiapas. Actualmente me encuentro estudiando el posgrado en Ciencias en Hidrometeorología en la Universidad de Guadalajara. Y sí he tenido un poco de relación con la meteorología. Estuve un año como voluntario en Conagua en la parte de pronóstico en Chiapas. Y con la programación, pues ahora mismo en la maestría nos la, nos la están Volcán. pues, haciendo, sí, sí, sí. Entonces esa es mi experiencia con respecto a los temas que usted, bueno, que tú dijiste. Sí. Gracias. Buen día Muchas a gracias, todos. Saúl. Aide, por favor. Sí, sí, buenos días. Bueno, igual, parecido a Saúl, yo estudié ciencias atmosféricas en la Universidad Veracruzana y, bueno, estuve laborando 9 años como meteoróloga previsora ahí en Conagua, en el Centro Meteorológico de Tuxtla, y, bueno, actualmente curso la maestría en ciencias en hidrometeorología. Perdón, en hidrometeorología aquí de la Universidad de Guadalajara, y bueno, sería mi perfil. Muchas gracias, Aide. Y bueno, cuando hagamos, se los adelanto un poquito, yo les voy a dar la asignatura de física y dinámica de la atmósfera. Entonces, cuando hagamos interpretación de mapas y todo eso, bueno, ahí nos vas a ayudar un montón, seguro. Claro, claro. Gracias. Después con Mario Alberto. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos Mi días. nombre es Mario Alberto Rodríguez Vázquez. Yo estudié la licenciatura en física también ahí en la Universidad de Guadalajara. Después estudié también la maestría en ciencias en hidrometeorología. Y actualmente estoy trabajando, doy clases en el Colegio del Aire, relacionado precisamente a materias de programación. Entonces, pues he tenido ahí un acercamiento a ambas cosas, pero pues con ganas de seguir aprendiendo en ambas. Muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Y bueno, eh, somos tocayos en cuanto a perfil más o menos, porque yo también estudié física ahí mismo en la universidad en CUSEI. Y ya, bueno, después no estudié ahí en CUSEI la maestría, pero bueno, va muy parecida, ¿no? Y bueno, creo que tú nos vas a apoyar. Yo ya estoy buscando aquí quién nos va a apoyar en cosas, ¿no? Porque en la asignatura que nosotros vayamos a tener más adelantito de dinámica de la atmósfera, vamos a trabajar con Python, ¿sí?
vamos a descargar datos de reanálisis o datos del GFS. Estoy averiguando cómo descargar datos del modelo europeo, que ya me dijeron por ahí que sí se puede, pero al menos del GFS y de reanálisis, descargarlos para correrlos y modificar un poquito las cosas en Python. Entonces, bueno, a lo mejor ahí también nos terminas apoyando un poquito. Muchas gracias, Mario. Y luego, Sebastián, adelante, por favor. Hola, buenos días, ¿sí me escucho? Sí, se escucha. Bueno, mi nombre es Sebastián Kelly. Yo, pues, ahí ya me agrego a la lista de los egresados de la licenciatura de física de CUSEI y actualmente estoy llevando el posgrado ahí en hidrometeorología, ahí mismo en CUSEI. Y pues el acercamiento que he tenido con la meteorología, pues en la licenciatura estuve haciendo mis prácticas ahí en el IAM, checando o bien realizando administrando el historial de las lluvias, en Jalisco, en Guadalajara, zona metropolitana, etcétera. También llevé ahí, una optativa de introducción a la meteorología física. Y pues en cuanto a programación, pues, bueno, pues realmente ahí en la licenciatura ahí aprendes a programar casi casi a golpes, ¿no? Como le dicen. Entonces, pues sí, tengo, actualmente pues uso MATLAB, pero también he tenido acercamiento con Python. Muy bien, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias. Y bueno, sí, claro, desde luego que todo esto va a servir un montón. También se los pregunto porque ahorita la presentación que les haga en el PowerPoint, más o menos les voy a dar la ruta de para qué vamos a ir necesitando las matemáticas que vamos a, de alguna manera, ver muy, muy rápido hoy y ver el próximo sábado, que por el perfil que tiene la mayoría, o sea, no van a batallar absolutamente nada con matemáticas, pero sí me gustaría hacer un piso para saber cuáles son el nivel matemático que vamos a ver en el curso, que bueno, ahorita voy a entrar en ese detalle. Muchas gracias a los que han participado. Y sigue por aquí Carlos Alberto. Sí, adelante, Carlos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bien, bien. Bueno, yo me salgo un poquito del perfil, ¿no? Yo soy geógrafo y yo estudié la licenciatura en geografía. Este, Tengo un diplomado en percepción remota y teledetección. Sí la he hecho mucho basado pues en eso, ¿no? En teledetección, en los sistemas de información geográfica, pues. Pero también ya tengo una maestría en hidrometeorología. Ahí me obligaron pues obviamente como estudié geografía yo, pues para ingresar a la maestría tuve que tomar un curso de matemáticas antes de ingresar, ¿no? Por el perfil que tengo, entonces pues para nivelarme. Y pues me han obligado ustedes los físicos eh, a estudiar más matemáticas, entonces ya soy geógrafo, pero ya me siento un poquito más con físico, ¿no? Es como una mezcla de todo, entonces ese es como los estudios, ¿no? He estado trabajando continuamente en proyectos. O sea, ya la aplicación, ¿no? De la geografía, de la física, perdón, de la hidrometeorología, de la geografía. Sí he trabajado en la aplicación de la física un poco en algunos modelos gaussianos, pero obviamente con apoyo de alguien, por ejemplo, con María Alberto. Hemos trabajado en algunos proyectos y me ha ayudado. Y también doy clases ahí en el Colegio del Aire y en la Universidad de Guadalajara, ahí en la UDG en la cartografía y en el Colegio del Aire pues doy clases de integrales precisamente ahorita, termodinámica, por eso también le quiero sacar jugo a esas sesiones, eh, de hidrometeorología, percepción remota. Bueno, yo creo que es todo, no sé si me faltó algo por comentar. De programación, ¿tienes algo de...? Sí, porque en la maestría pues no pasaba la maestría si no Claro. programaba, entonces solamente fue de programación, pues lo que tuve que hacer ahí para pasar la materia, ¿no? Y un par de cosas más que yo he estado haciendo porque eh, en el ArcGIS y en el QGIS, que son los software GIS, pues que empecé a manejar desde la licenciatura, pues están basados en Python. Entonces tienen un módulo de Python y hay herramientas o procesos de SIG que se tienen que programar de Python. Entonces, como me interesa, pues también por ahí he estado yo repasando algunas cosas, pero fuerte todavía no.
O sea, todavía me falta, o sea, pero sí, sí lo he tomado obviamente pues por el perfil de la maestría, ¿no? De egresado, pues que tuve que tener, pero está ahí. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y bueno, creo que también por el perfil, por tu experiencia, que has empezado, digamos, relativamente alejado de la física y terminando haciendo cosas de física, no creo que tengas ningún problema, ¿no? En llevar bien el diplomado, que también ahorita les voy a platicar justo en qué tienen que ver las matemáticas que vamos a ver hoy en las otras asignaturas que les van a dar los otros compañeros profesores. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Y me falta, aquí ya se me revolvieron los nombres, pero creo que me faltaba Corexi y Enrique, creo. No sé, alguno de los dos que quiera. Sí, buenos días. Sí, buenos días, adelante. Yo soy graduado y licenciado en meteorología por la Universidad de La Habana. Pues bueno, mi perfil sí es básicamente soy meteorólogo. Entonces sí he estado relacionado con las matemáticas, con la física, con la programación, los lenguajes de Fortran, Python y MATLAB, fundamentalmente. Estoy ahora mismo cursando el posgrado en hidrometeorología acá en FUSEI. Y bueno, ya, básicamente eso. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Entonces, por ahí tú eres amigo de Ernesto, ¿verdad? Sí, Sí, que justo Ernesto también es de Cuba, estudió la maestría en hidrometeorología, ahorita está en el doctorado en geografía y ordenación territorial, creo que se llama así, y, y él va a ser su profesor de meteorología tropical y de mesoescala. Sí, se Entonces, llama, exacto. ¿verdad? Ya, muy bien. Y me falta por ahí, creo que nada más, Yo. Corexi, sí, adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Corexi Yael. Soy graduada del Colegio de la... Por aquí veo a algunos de mis maestros. El profesor Carlos de Luna fue mi maestro, de hecho, en el Colegio del Aire. Yo soy meteoróloga, licenciada en meteorología. Actualmente llevo un año ejerciendo la meteorología como tal. Y pues experiencia en la programación, las bases que tengo del Colegio del Aire. Sí tengo un poco de bases en Python y MATLAB, los conozco. No sé qué otra cosita me falte. Con eso está perfecto, gracias. Gracias, un gusto. No, igualmente. Sí, y fíjate que allá en España hay un compañero tuyo, Saúl Cázares, en la Universidad Complutense, ahí está también. Él estudió meteorología en el Colegio del Aire y ahorita estaba terminando su maestría en meteorología y geofísica, allá en la Complutense, pero a lo mejor lo conocen por ahí también, este, que es colega suyo, Sí, sí. ¿verdad? Que acaba de terminar, creo que presentó su tesis hace una semana, algo así, él acaba de presentar. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Vi que se incorporó alguien más, pero no sé, a lo mejor un poquito más adelantito otra vez requerimos que se presente un poquito. La invocamos. Bueno, déjenme presentar aquí la, la presentación. A ver, como casi siempre trabajo con Zoom, a ver, déjenme ver aquí para compartir un PowerPoint. Una ventana, aquí está. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Sí, Sí, ¿verdad? sí. Ahí está, gracias. Sí, Sí se puede ver. Perfecto. Bien, bueno, pues el diplomado, ya lógicamente en meteorología aplicada, aunque vamos a ver algunas cositas de climatología también, ¿no? Necesarias, sobre todo en el último módulo, que va a venir un docente que está terminando su doctorado en el SCRIP, en el Instituto de Oceanografía de la Universidad de California, creo que es allá en San Diego, el SCRIP, y él va a hablar sobre bases físicas del cambio climático y desde luego que ahí tiene que ver muchísimo el océano. Y bueno, aquí vi que algún compañero de ustedes era oceanógrafo, así que bueno, ahí también va a entrar mucho su área. Bueno, aquí está la descripción general, no la voy a recitar, simplemente es una presentación también que me interesa que tenga algo de texto, no para yo venir a leerlo aquí, sino para que cuando la colguemos en la plataforma no queden puras imágenes, ¿no? O sea, que quede un poquito de contexto para que ustedes puedan, no sé, utilizarlas, repasar algo, no sé. Bueno, entonces la intención es
profundizar y actualizar. Veo que el 90%, o si no es que todos, no todos creo, tienen un acercamiento actual con la meteorología, así que, o sea, esto va a ser más bien un refresh, profundizar un poco tal vez y actualizar algunas cositas en cuanto a las ciencias de la atmósfera. También vamos a tratar de que sea multidisciplinar, es decir, los profesores que les van a dar procesamiento y análisis de datos atmosféricos. Es un profesor español, se llama Nicolás Tacoronte, fue compañero mío, y Ernesto, que les va a dar meteorología tropical y de mesoescala, y Noel, que les va a dar bases físicas del cambio climático. Tratamos de hacer un trabajo lo más colegiado posible para que, digamos, no sean 4 asignaturas distintas, sino sea una sola, pero abordada desde enfoques distintos. Es la primera vez que damos el diplomado y ese es nuestro objetivo, esperamos poderlo cumplir lo más que se pueda y bueno, esperemos que se note esa organización, esperemos. Y bueno, está dirigido a personal operativo, también a observadores, también a gente con experiencia en el campo. Y desde luego que a gente con perfil sólido en física, en geografía física, etcétera, ¿no? En ciencias de la Tierra. Y más o menos vemos esta organización. Les platico esta organización porque cuando veamos ahorita los temas de matemáticas, les voy a ir diciendo, esto lo van a necesitar aquí, esto lo van a necesitar acá, etcétera. Entonces, hay un curso de nivelación, en total son 6 horas, pero de las 6 horas prácticas, aquí que nosotros van a ser 3:30 más o menos, o 4. Y el resto va a ser alguna pequeña tareita que tengamos que hacer, pero pequeña. Yo sé que están llevando su maestría en este momento y ya es suficiente con la tarea que les dejan ahí, pero bueno, es un poquito nada más para reforzar. Después tenemos física y dinámica de la atmósfera, que es el módulo más grande, son 35 horas, y hay 3 seminarios asociados a este módulo. Está el seminario de tiempo severo en latitudes medias, en la que un compañero de la Complutense que está haciendo su doctorado en tiempo severo en España, nos va a dar un seminario sobre las características de la atmósfera, las características dinámicas que forzan la atmósfera, bueno, dicen acá que fuerzan la atmósfera hacia el tiempo severo, ¿no? Tiempo severo me refiero que haya presencia de granizo. En México, de cualquier tamaño se le considera tiempo severo. En Estados Unidos sí tiene un mínimo del diámetro del granizo, que se presenten las famosas aeroavalanchas, los downbursts, corrientes descendentes muy intensas, ráfagas de viento superiores a la velocidad de tormenta tropical y tornados, ¿no? Tornados de cualquier tipo, supercelulares o no supercelulares. Entonces van a tener ese seminario, más o menos va a ser como a mediados de noviembre o a finales de octubre. Después hay otro seminario de tiempo severo en el trópico, que justamente Saúl Cázares lo invitamos a que él nos diera ese seminario. Y va a haber otro que es modelación numérica e interpretación de mapas. Este último seminario lo va a impartir un meteorólogo superior de la Agencia Estatal de Meteorología de España, muy activo en Twitter, Juan Jesús González Alemán, muy activo y polémico en Twitter, lo pueden buscar como JJ Alemán, y es un experto en dinámica de la atmósfera. Y entonces, bueno, él nos va a dar un seminario sobre modelación numérica e interpretación de mapas. Y lógicamente va a ser ya un poquito más avanzado, ya que tengamos más dinámica de la atmósfera. Después hay otro módulo que es procesamiento y análisis de datos atmosféricos, 30 horas. Después otro, meteorología tropical y de mesoescala. Hay 2 seminarios asociados, uno de ciclones tropicales, que lo va a impartir, seguramente lo conocen todos ustedes, el doctor Omar García, que acaba de jubilarse en la UDG, pero fue muchísimo tiempo profesor de la maestría en hidrometeorología y también en el Colegio del Aire. Entonces, bueno, lo sacamos de su jubilación para que se venga acá al diplomado y nos va a hablar sobre ciclones tropicales. Y le comentamos que si nos podía dar más o menos un enfoque más dinámico, más físico, para poder entender un poquito más de raíz lo que sucede. Y tenemos otro seminario que es de cómo hacer un pronóstico y cómo interpretar un pronóstico estacional y subestacional. Y también van a conocer a la persona que da este diplomado, es el doctor Ángel Meulenert, que por ahí lo pueden ver en Televisa, también trabajó muchísimo tiempo en la universidad, fue mi director de tesis, y bueno, él va a estar también con nosotros en un seminario.
Y el último módulo, Bases Físicas del Cambio Climático, se complementa con un seminario llamado Escenarios de Cambio Climático. Entonces, creo que en ese seminario van a hacer por ahí una pequeña práctica, todavía no sé si en Python o en MATLAB o en qué lenguaje, una pequeña práctica para simular. Creo que lo último que me comentó Noel era hacer unas simulaciones con el último, el CMIP6, el modelo, ¿no? Para hacer escenarios de cambio climático. Pero bueno, eso está tentativo, se los estoy medio adelantando. Y bueno, aquí está el perfil, se los pongo nada más para que lo tengan también ustedes en mente. Entonces, Mauricio, sí, adelante. no sé si estás cambiando tu presentación o estamos en la hoja principal que dice Diplomado en Meteorología Aplicada. Pues sí estoy cambiando, pero no sé por qué. No se ha cambiado desde que iniciaste, ¿vale? Ay, gracias. Entonces, ahorita peguen todo lo que dije en la diapositiva que les muestre. A ver, dejar de presentar y otra vez. Les digo que aquí no sé qué pasa. A ver. Voy a tener, yo creo que... ¿Ahora sí se ve? Sí, sí se ve. Si la ponemos en presentación para que se vea en grande, ¿crees que se pueda? Porque lo vemos en los cuadritos como vemos en PowerPoint del lado izquierdo y está la grande del lado derecho. Yo según yo lo tengo o sea, grande, pero ¿alguien sabe cómo aquí en Meet, cómo hacerle para compartir y que se vea en grande? A ver. Ya me había pasado este mismo problema, pero afortunadamente no era yo el profesor cuando tenía ese Bueno, problema. ya ahorita sí le estás cambiando y sí se está cambiando aquí en la presentación. Pero se ven chiquito, ¿no? Sí, se ven chiquito. No importa. Bueno, hago más chiquito esto para que quede como sorpresa. Ahí está. Bueno, entonces, bueno, les ponía este organigrama, ¿no? Gracias, Irving. Les ponía este diagramita en donde, bueno, vienen justamente los módulos, los seminarios asociados y, bueno, más o menos el tiempo estimado en cada uno. Era lo que estaba hablando ahorita. Y aquí el perfil de los docentes que vamos a estar trabajando. Y aquí el cronograma, que el sábado 17, que fue la semana pasada, que no pude dar la clase, bueno, creo que se va a recorrer, por ahí Irving nos va a informar si se va a recorrer o se va a compensar ese día. Y el próximo sábado, ¿no? Aquí está la nivelación en matemáticas y el cronograma de las asignaturas y los horarios y los días que se van a estar trabajando, que va a ser jueves y sábados, tratando de no perjudicar a todos los que estudian, ¿no? En la maestría o los que están trabajando también. Bueno, pues aquí tienen el cronograma completo. Y es muy importante también cuando esté habilitada cada asignatura, que le echen un ojo en la plataforma a la carta descriptiva de cada asignatura. Entonces, por ejemplo, aquí yo les pongo un ejemplo de la mía, física y dinámica de la atmósfera, el horario, la cantidad de horas, etcétera, y los temas que vamos a estar viendo. Entonces, de manera casi estricta, vamos a estar siguiendo ese orden, salvo cambios que se tengan que hacer en último momento por metodología. Pero bueno, es bueno que sepan siempre el temario, en dónde estamos, para que los que quieran estudiar un poquito antes o los que quieran llevar preguntas preparadas, pues sepan más o menos qué es lo que vamos a estar viendo. Y bueno, también viene el formato de evaluación, no hay examen, es una filosofía de CENEX, no hay exámenes, van a ser entre participación de clase, realización de prácticas e informes muy, muy breves y un ejercicio de interpretación de mapas que nos va a tocar estar haciendo conforme avancemos en el curso. Entonces, bueno, les pongo este ejemplo solamente para que sepan que cada asignatura va a tener su carta descriptiva y que siempre es bueno echarle un ojo. Bueno, ahí está justamente lo que les he platicado, el enfoque aplicado. Este taller de matemáticas lo vamos a utilizar sobre todo en la asignatura que yo les voy a dar justamente, que es la de física y dinámica de la atmósfera. En la de física de la atmósfera, las matemáticas van a ser muy, muy sencillas, o sea, no pasas de exponentes, productos, cosas muy sencillas. Vamos a ver diferentes índices higrométricos, temperatura potencial equivalente, temperatura virtual, humedad relativa, humedad específica, humedad absoluta, etc. Entonces, son matemáticas muy simples. Entonces, eso ni siquiera lo voy a poner en el tallercito de nivelación.
pero bueno, que sepan que van a ser esas matemáticas sencillas. Además que muchas veces el cálculo lo va a hacer Python por nosotros, así que, bueno, no creo que haya tanto problema ahí. Sí se sigue compartiendo la pantalla porque ya no me aparece a mí aquí que se esté compartiendo. Sí, Sí, se sí, sigue sí, sí, sigue compartiendo. compartiendo. Ah, gracias. Hay un poquito de paciencia en lo que me acostumbro a Meet, pero bueno, ahí vamos. Y también en la plataforma van a tener un espacio para las asignaturas. Seguramente esto Irving más adelante se los va a detallar, pero bueno, cada asignatura va a tener su sección, ahí vamos a estar subiendo los videos de las clases, colgando los apuntes, etcétera. Entonces, por ejemplo, este es el módulo de física y dinámica de la atmósfera y bueno, ahí van a poder estar entrando, ahí vamos a poner los códigos de Python también para que tengan como el guión de lo que vamos a estar haciendo. Y bueno, de esta parte sería todo. Ahora, no sé si tengan alguna pregunta en lo que ya busco el PPT de iniciación a la nivelación en matemáticas. No sé, ¿alguna pregunta? No. Va, perfecto. Bueno, pues lo que vamos a hacer, denme un segundito para buscar el cargador de computadora porque ya me prendió el poquito. Les voy a compartir una presentación y esa presentación va a ser simplemente una recapitulación de cosas que ya saben, pero que me gustaría ahorita repensarlas entre todos, repensarlas bajo un enfoque de meteorología, ¿no? De física de la atmósfera. Repensarlas. Vamos a ver algunos operadores matemáticos, desde luego el concepto de derivada, de integral, sin meternos en detalles rigurosos de los matemáticos, pero para más o menos repensar los conceptos que vamos a estar tratando y si se necesita desarrollar alguno, lo desarrollamos, ¿ok? Entonces, ahora sí vuelvo a compartir. Creo que ya me aprendí la rutina más o menos. A ver. Ahí se ve. Sí, Va, perfecto. Entonces, bueno, aquí lamentablemente tenía unas animaciones ahí para que no se viera todo de golpe. No se van a poder ver, pero bueno, ni modo. Y también creo que hasta abajo del lado derecho se puede poner en pantalla completa, pero no estoy segura A ver, tampoco. es que sí le había picado aquí, pero, Ajá. pero a ver, ya le piqué. Según ya le piqué, ¿se ve completo? No. No, ¿verdad? Sí. En vez de compartir solo el PowerPoint, comparta la pantalla completa. A ver. A ver. Eh, creo que ya lo tengo. A ver, dejar de presentar, compartir. Y, eso es, gracias. Sí, ya me salió aquí la pantalla completa. Ahora sí, ¿verdad? ahora sí. Va, muchas gracias. Va. Bueno, entonces, el contenido. Funciones escalares, límite derivada integral de funciones de una variable, lo mismo para funciones de varias variables, derivadas parciales e integrales múltiples. Todo eso lo vamos a ver en una hora, así va a ser rapidísimo, más que en lo operativo, en el concepto. ¿Sí? Después, funciones vectoriales, vectores en el espacio, operadores diferenciales, vectoriales, el operador nabla, gradiente, divergencia, rotacional, laplaciano y integrales de línea y superficie. ¿Ok? Eso lo veríamos la siguiente semana. Enfocado a lo que vamos a necesitar, no me voy a meter en detalles de sea f una función continua y suave y no sé qué, eso no, simplemente lo que nos interesa. Y bueno, vamos a hacer un breve cuestionario sobre conocimientos. Yo aquí puse que en un documento de Word responder brevemente pensando en que íbamos a tener un perfil de alumnos más surtido, pero como veo que todos han tenido contacto con meteorología y con física de alguna manera, no va a hacer falta hacer esto porque, bueno, ya sé que todo el mundo sabe, simplemente vamos a repensar los conceptos que van a salir. A ver, la pregunta número 1 dice, ¿te es familiar el significado de la siguiente expresión? Asumo que sí, ¿no? Que es la definición de derivada. Y esa la vamos a utilizar mucho para las soluciones numéricas. ¿Sí? Ya saben que podemos resolver de forma numérica, de forma aproximada, las ecuaciones, particularmente las ecuaciones de Navier-Stokes,
que tienen esos términos no lineales. ¿Sí? ¿Recuerdan esos términos no lineales cómo se llaman en la ecuación de Navier-Stokes? ¿Qué es lo que hace que las ecuaciones de momento de Navier-Stokes sean no lineales? Hay unos términos ahí que son los que la riegan. ¿Sí? A ver, ¿alguien los recuerda? Los advectivos. Eso es, ajá, los términos advectivos, ¿no? Ahí tienes un producto punto de nabla con un término de velocidad y eso por un vector, ¿no? Y esos términos advectivos justamente le meten la no linealidad y por lo tanto no tiene solución analítica. Y tenemos que utilizar algún arreglo numérico, diferencias finitas, el leapfrog, etcétera, algún método para poder resolverlo. Entonces, el concepto de derivada aquí se vuelve la definición geométrica de derivada, ¿no? Básicamente se vuelve un método numérico para poder resolverlos. Y bueno, la interpretación geométrica de la derivada también es importante tenerla en mente, porque cuando analicemos mapas de altura geopotencial, de presión en superficie, bueno, sobre todo de altura geopotencial o de temperatura potencial en X nivel, la definición de derivada justamente nos va a dar el gradiente, ¿no? Nos va a dar el gradiente y por lo tanto a partir de esa definición e interpretación geométrica de la derivada, podemos saber hacia dónde va, por ejemplo, el gradiente de presión, ¿sí? O menos el gradiente de presión y por lo tanto sería la dirección de la fuerza del gradiente de presión. Entonces, bueno, aquí importante también es tener en mente que la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente, ¿sí? La pendiente que va a tener nuestra función o nuestro campo de geopotencial hacia alguna dirección. Ahora, esta pregunta, a ver si me gustaría que alguno de ustedes nos la comentara. ¿Cuáles son las diferencias, ahí me faltó una S, entre las siguientes derivadas? Tenemos ahí 3 notaciones distintas de derivadas, pero que en esencia significan cosas distintas. No sé, alguien que lo recuerde, alguien que nos... A ver, la primera, por ejemplo, esta. A ver, creo que aquí puedo rayar. Sí, esta. ¿A qué hace alusión en términos generales? Pues simplemente el cambio de la temperatura con respecto al tiempo. Pero... Claro, si fuera temperatura, esto que está, esa derivada es una derivada, se le llama ordinaria, ¿no? O derivada, total, y es el cambio de una variable respecto a la otra, en donde suponemos que la temperatura solamente dependería del tiempo, ¿no? En este caso, si la T es temperatura, que solamente dependería del tiempo, ¿verdad? Y después tenemos aquí otra notación de derivada, que conceptualmente es lo mismo, es la razón de cambio, pero que conceptualmente, ¿qué otra cosa se le añade a esta? ¿O a qué se le asocia? El cambio de la posición respecto a la posición, perdón. Claro, sí, entonces ahí esa derivada nos ayudaría a describir cómo es la variación de la temperatura, cómo es el cambio de la temperatura respecto a la posición, en este caso al eje X, ¿no? O a la dirección X. Entonces, como nosotros vamos a estar hablando de una atmósfera tridimensional, que en ocasiones la vamos a hacer bidimensional, por ejemplo, en la aproximación geostrófica, vamos a darnos cuenta que la temperatura, la presión, la velocidad del viento son función de la posición, pero también son función del tiempo, ¿sí? Entonces, son función de estas dos cosas, de la posición y del tiempo. Cuando nada más tengamos que la variable es función de la posición, ¿creen que podamos hacer algún pronóstico o no? ¿Se podrá hacer algún pronóstico? ¿Qué dicen? Yo digo Pues que no, sí. porque no, Sí, perdón, adelante. Sí, bueno, alcancé a escuchar un no, ¿verdad? Un que no se puede. No, es que sí se requiere el tiempo, ¿no? Se requiere el tiempo para poder hacer el pronóstico, si no, ¿qué vas a pronosticar? Claro, es exactamente. Cuando tenemos derivadas
respecto a posición se le conoce como ecuaciones diagnósticas, ¿no? Que nos permiten diagnosticar cómo se encuentra la atmósfera en un momento determinado, o el océano. Y cuando le agregamos la dependencia temporal, específicamente la derivada respecto del tiempo, sabemos que podemos integrar respecto del tiempo y hacer nuestra sucesión de pasos de tiempo hacia adelante y poder hacer un pronóstico. ¿Tienen en mente alguna ecuación de la dinámica de fluidos, que yo sé que en la maestría llevan justamente la materia de mecánica de fluidos? ¿Tienen en mente alguna ecuación que sea diagnóstica y no pronóstica? Hay varias, ¿no? Pero hay una muy representativa y que se usa muchísimo. ¿No? ¿Les suena la ecuación de la hidrostática? Sí, que tenemos la parcial de P. Cuando haga ecuaciones voy a compartir el iPad, pero ahorita como no quiero dejar de compartir la presentación, pues lo rayo aquí, ¿no? Pero bueno, los desarrollos en algún momento los voy a hacer en el iPad. Entonces tenemos la parcial de P respecto de Z es igual a menos rho G. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación diagnóstica, justamente porque nada más tenemos cómo es la variación de la presión respecto de la altura. Y me dice que esa variación es proporcional bueno, es igual a menos la densidad por la aceleración gravitacional, suponiendo que G es constante. Entonces, esta ecuación no nos permite hacer un pronóstico, sino simplemente un diagnóstico de cómo se encuentra la atmósfera. Y sería una ecuación de este tipo. Va. Y finalmente tenemos otro tipo de derivada. Esta otra. ¿La recuerdan? ¿Cómo se llama esta derivada? Derivada material. Eso es la derivada material o derivada sustancial o derivada advectiva o derivada, no me acuerdo cuántos nombres, derivada de Euler, o sea, tiene un montón de nombres. ¿Y qué nos representa? ¿Qué nos representa? Realmente ahí es a donde quería llegar. ¿Qué nos representa esta derivada? ¿Alguien recuerda que en mecánica de fluidos hay dos? Sí, adelante. Respecto al tiempo, respecto al enfoque, era lagrangiano, ¿no? Sí, o era lo euleriano. No, El euleriano es en el que estás en un punto fijo, pones tu marcador y ves pasar las partículas ahí, ¿no? Como estaciones meteorológicas. Y el lagrangiano es, tú vas siguiendo la partícula, la parcela de aire, como un globo sonda, ¿no? Un sondeo. Y esta es es la lagrangiana, sí, es la lagrangiana. Entonces, la diferencia es que cuando nosotros aplicamos la derivada material, no nada más estamos viendo el cambio respecto del tiempo, sino que también estamos viendo el cambio respecto de la posición, ¿sí? Y ahí es donde justamente van a entrar los términos advectivos, ¿sí? Y de eso vamos a hacer un ejemplito más adelante, porque este término sale muchísimo en dinámica de la atmósfera, sale muchísimo, digo, el nombre es lo de menos, pero los términos advectivos salen muchísimo y en ocasiones, cuando hablamos de temperatura, no cuesta mucho trabajo interpretarlos porque la temperatura más o menos la intuimos, ¿no? Aumenta la temperatura hacia allá, disminuye hacia allá, lo intuyes. Pero cuando hablas de altura geopotencial, cuando hablas de vorticidad, cuando hablas de otras variables que no son tan intuitivas, los términos advectivos pueden ser un poquito más complicados de interpretar. Entonces, bueno, esta justamente es la derivada material, que de hecho vamos a hacer ahorita un pequeño ejercicio sobre eso. Ahora, siguiente preguntita. ¿Qué valores posibles puede tener la derivada? Bueno, la derivada puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser cero, y claro, y puede ser que no exista. Pero les dije que nosotros no vamos a ver discontinuidades, salvo cuando veamos frentes fríos, que se les llaman superficies de discontinuidad,
que realmente no es una discontinuidad, pero bueno, y son puntos en donde la derivada no existe. Derivada positiva nos está indicando que la razón de cambio de la variable t respecto del tiempo aumenta. O sea, si t es temperatura, esto me indica que hay un calentamiento. Si la derivada es negativa, tenemos un enfriamiento, y si la derivada es cero, ni se calienta ni se enfría. Estamos en una situación, podría ser, por ejemplo, una isoterma, ¿no? Que no hay cambio de temperatura, aunque tú te estás moviendo alrededor de la isoterma, estás caminando por la isoterma, está transcurriendo el tiempo, sin embargo, la temperatura no está cambiando, por lo tanto, la derivada vale cero. Va. Entonces vamos a estas preguntitas ahora. Vamos a indicar el nombre y una breve descripción de las siguientes cantidades u operadores vectoriales. Yo les ayudo con el primero. El primero es la definición justamente de un vector a partir de la definición de vectores unitarios, ¿no? Esto lo vamos a usar mucho cuando vayamos a caracterizar el campo de viento. Por ejemplo, el vector viento, el vector velocidad del viento va a ser igual a una componente en dirección y en cartesianas, a v y a w, ¿sí? Entonces, esto me va a indicar movimientos sobre la longitud, v, movimiento sobre la latitud. También se le llama a este movimiento zonal o viento zonal, a este movimiento meridional, y este va a ser el movimiento vertical, los movimientos verticales. Entonces, para que vean más o menos la notación que vamos a usar. Ahora, el siguiente, ¿qué sería? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Cómo Es lo un escalar. Sí, ajá, un campo escalar. Un campo escalar, por ejemplo, ¿qué tipos de campos escalares se pueden presentar en meteorología? Como la presión, la temperatura, ¿no? Ajá, la presión, la temperatura, la densidad, que no es muy usual en la atmósfera, es más bien en el océano, pero bueno, la densidad también. No sé, el módulo del viento. Ajá, entonces, bueno, serían campos escalares. La altura geopotencial también, etcétera. Y campos vectoriales, pues las líneas de corriente, ¿no? Tú tienes ahí tu campo de líneas de corriente en diferentes niveles, y bueno, justamente esto te va a estar dando, te lo da la información del campo de viento. Bien, bueno, aquí justamente dice donde phi es un campo escalar. Entonces, este término de aquí, creo que es muy conocido por todos, ¿no? Es el ¿qué? Gradiente. El gradiente, el operador gradiente, y simplemente es una generalización del concepto de derivada, ¿no? Entonces, la derivada me da la razón de cambio de una variable respecto de la otra, pero el gradiente, si estamos hablando en cartesianas, me va a dar la tasa de variación o la razón de cambio en las direcciones canónicas, ¿no? En X, en Y y en Z. Nosotros podemos modificar esto con la derivada direccional para saber exactamente cuánto vale la razón de cambio en una dirección, pero en meteorología no es tan usual. ¿Por qué? Porque normalmente la dinámica de la atmósfera se rige en la dirección del gradiente. Entonces, por ejemplo, en la aproximación geostrófica, que vamos a ver después en detalle, la aproximación geostrófica nos dice justamente que se llega a un equilibrio entre el gradiente de presión y Coriolis, ¿no? Entonces, ahí el gradiente es el que de alguna manera dicta la intensidad del viento. Y bueno, aquí tenemos otro operador. ¿Esta cuál es? La divergencia. La divergencia. Y la divergencia, ¿cómo la podemos interpretar? También tendrías tres ¿Qué tanto casos, se ¿no? aleja de, qué tan rápido o lento se aleja del pico máximo de la, bueno, del campo, ¿no? O de la función. Sí. Podemos tener tres opciones también. Y esta va a ser súper utilizada en dinámica para poder diagnosticar la atmósfera. Y también nos va a poder hacer una predicción, entre comillas, de los movimientos verticales. Vean, la divergencia es un operador. Este es un operador escalar. Vean, porque aquí estamos usando el producto punto o el producto escalar de el operador nabla con el vector v, velocidad, por ejemplo. Entonces, la divergencia
un campo escalar puede ser positivo, negativo o puede ser nulo. Si la divergencia es positiva, es justamente lo que dijo la compañera, es una medida de qué tanto se aleja o qué tanto sale el flujo de algún punto o de alguna sección. Divergencia negativa, en meteorología se le llama usualmente convergencia, ¿sí? Aunque en matemáticas o en física tú dices divergencia negativa, bueno, pero aquí le vamos a llamar convergencia. Significa que tú tienes un lugar, una región en donde se está acumulando un fluido. Y divergencia igual a cero, ¿no? Esto también sale por ahí en el teorema de Gauss de electrostática. Y aquí tenemos también el teorema de Gauss, perdón, la divergencia igual a cero. Y la divergencia igual a cero puede interpretarse como dos cosas. No entra y no sale nada, o lo que entra es lo mismo a lo que sale. ¿Estamos de acuerdo, no? Y justamente de aquí, de este caso, es en donde tenemos otra ecuación diagnóstica. ¿Qué ecuación diagnóstica es esto con esto? Y claro, me falta un término por ahí aparte. ¿Qué ecuación sería esa? Si yo nada más dejo así. Esto, le meto la densidad ahí y esto lo igualo a cero. Claro, muchas veces uno dice, la densidad es constante, la sacamos del operador. ¿Esta es la ecuación de qué? De continuidad. Ajá, de continuidad, de conservación de la masa, independiente del tiempo, ¿no? O sea, que nuestro flujo ahí no, la densidad no está variando respecto del tiempo. Entonces sería una ecuación diagnóstica. Y esta ecuación diagnóstica nos va a permitir diagnosticar en dónde hay movimientos verticales del aire, o sea, dónde hay ascensos y dónde hay descensos. Aquí sí me gustaría preguntarles si los que están en la maestría recuerdan, ya, primero, ya llevaron la de dinámica atmosférica, porque creo que en la maestría en CUSEI está como optativa, creo que no está como obligatoria. ¿Ya llevaron la de dinámica? No, Yo aún no. sí, No. igual. Ok. ¿Los demás? ¿No? Porque si me dicen, sí, la estamos llevando ahorita, me van a poner a mí a competir con otro profe, ¿no? Pues bueno, cuando uno lleva dinámica de la atmósfera, por ahí el compañero que estudió en Cuba, seguramente sí, el que es meteorólogo, recordará que, por ejemplo, tenemos aquí derivada de B respecto de X más la parcial de B respecto de Y más, bueno, igual a 0, pero aquí podemos poner menos la parcial de W respecto de Z. ¿Están de acuerdo, no? Si no están de acuerdo, díganme porque estamos en un curso de nivelaciones. Si no están de acuerdo, me dicen. Que la ecuación de continuidad la puedo escribir así. ¿Sí, más o menos están de acuerdo? Sí. Bien, va. Entonces, si nosotros conocemos el campo de viento y sus variaciones en X y en Y, podemos inferir qué está pasando con los movimientos verticales. Es decir, si nosotros tenemos, ahí les va la pregunta, si tenemos convergencia en superficie, aquí tenemos la superficie, tenemos convergencia, ¿qué creen que tenemos que tener acá arriba? Ascensión. O sí, así se Sí, dice así. sí, arriba vamos a tener divergencia. ¿Por qué? Porque el aire que entra aquí, o sea, claro, se apachurra un poquito, ¿sí? Se comprime un poco, pero no se puede comprimir mucho. O sea, ¿por qué? Porque a la naturaleza le cuesta menos trabajo mandarlo para arriba que comprimirlo. Entonces lo que vamos a tener es ascensos. Entonces vamos a tener convergencia en superficie y divergencia en altura. Y estas regiones de aquí están influenciadas por el campo el campo dominante, escala sinóptica. Entonces, esta ecuación tan sencilla de aquí nos va a ayudar a identificar en un mapa meteorológico dónde tenemos ascensos
y dónde tenemos descensos sin tomar en cuenta los factores térmicos, ¿sí? Aquí no estoy tomando en cuenta el calentamiento de la atmósfera. Simplemente estoy tomando en cuenta factores dinámicos, convergencias o divergencias, ¿ok? Entonces, ahí lo vamos a ver mucho. Va, pues tenemos acá otro operador. Ese operador, ¿recuerdan su nombre? ¿Cuál es? Laplaciano. Perdón, ¿cuál, perdón? El Laplaciano. El laplaciano, eso es. Y el laplaciano va a salir también mucho más al final del curso. Ojalá que alcancemos a verlo en la aproximación cuasi geostrófica. ¿Sí? Es una de las aproximaciones, entre comillas, más sofisticadas pedagógicamente que se pueden mostrar de forma teórica. En la aproximación cuasi geostrófica tomamos en cuenta algunos otros términos y tomamos en cuenta que la atmósfera es casi geostrófica. Entonces, uno de los términos que nos van a indicar el comportamiento diagnóstico de la atmósfera va a ser el laplaciano, el laplaciano, por ejemplo, de las alturas geopotenciales. Y el laplaciano tiene una característica que lo podemos interpretar como la segunda derivada. Entonces, ¿se acuerdan que la segunda derivada, cuando veíamos máximos y mínimos, a lo mejor esto no va a ser tan familiar para el compañero que estudió geografía, pero bueno, ahorita estamos justamente para eso y si no, lo podemos profundizar más. Cuando veíamos máximos y mínimos en cálculo diferencial, no, pero es verdad que ahorita da justamente cálculo, entonces sí, teníamos algo así, por ejemplo. Aquí la curva es la función f, y nosotros queríamos ubicar el mínimo. Entonces, ¿qué cosa sabemos? Sabemos que el mínimo aquí, ¿cuánto vale su derivada? Cero. Ajá, aquí la derivada vale 0, y esto hace alusión justamente a que la pendiente de la recta tangente aquí es horizontal, ¿no? Es 0. Bien, de acuerdo. Ahora, y la segunda derivada, ¿se acuerdan? Había el famoso criterio de la segunda derivada. Me dice que si yo vuelvo a derivar esto, segunda derivada respecto de x, tiene que ser, si aquí es un mínimo, se demuestra en cálculo que la segunda derivada tiene que ser ¿cómo? Mayor a 0. Sí lo recuerdan, ¿no? Más o menos. Sí. Entonces, una derivada mayor a 0 me está indicando que hay un mínimo. Entonces, cuando yo tengo el campo laplaciano de altura geopotencial, por ejemplo, que después vamos a ver qué cosa es eso de altura geopotencial, cuando yo tengo el campo de altura geopotencial, es muy importante ubicar en dónde están los máximos y los mínimos de altura geopotencial, porque esos máximos en el mapa y esos mínimos de altura geopotencial me van a estar indicando si yo tengo un mínimo de presión o un mínimo de otra variable, ¿sí? Entonces, bueno, eso va a ser, o si tengo convergencias en superficie o divergencias en altura, o al revés, puedo tener convergencia en altura, ¿sí? Puedo tener acá convergencia, y por lo tanto voy a tener divergencia en superficie por continuidad, y esto va a generar descensos, subsidencia. Pues aquí no va a haber nubes, ¿sí? Entonces, eso también va a entrar en esta ecuación de aquí. Perdón. Ahora, a ver este otro campo, ya tengo un cochinero y déjenme ver si puedo borrar algo, a ver. Borrar todo, ahí está, va. Este de aquí, el 5. ¿Cómo lo llamamos? Si está muy básico esto, díganme. Mi intención, si se dan cuenta, no estoy haciendo cuentas. Simplemente quiero que repensemos los operadores en términos de lo que nosotros lo vamos a necesitar. Pero si me dicen, no, eso está muy fácil ya, pues no lo brincamos. No sé, ¿qué les parece? No, está bien, yo creo. Sí. Sí, ¿no? No sé qué dicen los demás. Por mí está bien, está perfecto, sí. Así está bien. ¿Sí? Está muy bien. Va, de acuerdo, muy bien. Porque luego también, yo sé que esto se ve mucho en electrodinámica, en electrostática, la interpretación es muy parecida,
pero pues a veces que te lo digan con cargas y con campos eléctricos y esto, y luego con un fluido como que te lo imaginas distinto, ¿no? Y creo que vale la pena imaginarte esto con un fluido porque se ve más en electricidad, en electromagnetismo. Entonces, bueno, hay que darle ¿cómo se dice? Hay que poner en su lugar a la meteorología. ¿Ah? Entonces, bueno, aquí tenemos después otro campo, y este campo, fíjense que su operación es sencilla relativamente, pero su interpretación no. Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Cómo se llama este campo? El rotacional. Ajá, exactamente. Ya dije que es un campo vectorial, y este matemáticamente se llama el rotacional. Cuando nosotros lo aplicamos a meteorología o incluso en oceanografía, le cambian de nombre, ¿sí? Y le llaman vorticidad. Pero bueno, operativamente hablando es lo mismo. Entonces, déjenme compartirles, voy a compartirles una página de Facebook para ver el campo, cómo se ve justamente el campo de, de rotacional. A ver. A ver. ¿Dónde está? Creo que es este. ¿Sí se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Sí, va. Entonces, bueno, creo que todos conocen esta página, ¿no? El Tropical. Sí. Sí, el Tropical Tidbits. Es una página buena, hay muchas de este estilo, Windy, Pivotal, etcétera. Después les voy a mostrar unas que usan en Europa, que también creo que están muy buenas y que tienen datos del europeo abiertos, del modelo europeo, que dicen ellos que es el mejor, pero bueno. Entonces vamos a entrar aquí a campo de vorticidad. Por ejemplo, aquí. A ver, déjenme. Sí, el campo de vorticidad. A ver. Yo de entrada veo esto y digo, sí, hay mucha vorticidad en los colores rojos, ¿no? Aquí hay un montón de vorticidad y acá hay un montón de vorticidad. Y aquí también hay un montón, y aquí en el noreste de México también, incluso se ve aquí una especie de bajita. Pero bueno, a ver, regresémonos a la expresión. Nabla cruz B. Nabla producto vectorial B. La interpretación así precisa de vorticidad es la medida que indica la rotación de una partícula sobre su propio eje. Entonces, esa concepción de que viene la partícula por acá y hace un giro aquí, o sea, no lo debemos interpretar así. O sea, si alguien dice, es que aquí el aire se está arremolinando. A ver, aquí tenemos, no sé, puede ser una vaguadita aquí. Entonces, aquí el aire se está arremolinando. Pues sí se está arremolinando, pero no se tiene que interpretar así la vorticidad, porque la vorticidad es el giro, la rotación de la partícula respecto de ella misma. Entonces, me regreso a la presentación para que vean cómo lo tenemos que interpretar. Digo, uno lo interpreta como quiere, pues, pero, o sea, ¿cuál es la definición? ¿Cómo se interpreta la definición? Entonces, déjenme hacer esto grande y luego ya no me deja compartirlo. A ver, voy a hacerlo exactamente igual como lo hice ahorita. Y luego aquí. ¿Sí se ve lo que estoy compartiendo o no? Creo que no, ¿verdad? No, sí La se ve. presentación. ¿Dónde están los números? Sí se ve donde está del 1 al 6, ¿no? Sí. Sí, va. Bueno, entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, mi partícula, y mi partícula la voy a poner como una cruz. Vamos a ponerla aquí más gordita. Ahí. Entonces, esta partícula, como una cruz, está inmersa, una partícula agarra en una parcelita de aire, chiquita, no sé, de 1 centímetro cúbico, lo que sea. Entonces, tienes esa parcelita de aire, pero esa parcela de aire se está moviendo en un flujo. Entonces, por ejemplo, tú tienes el flujo así. Tienes este flujo
Y lo que va a pasar con la partícula es que al estar inmersa en ese flujo, va a ir haciendo esto. Fíjense aquí ya va a estar así. Además, esto lo puedo poner perpendicular aquí para que se vea. Ahí. Y luego aquí, pues va a estar perpendicular, ortogonal a la línea de trayectoria. Y aquí. Entonces, si nosotros vemos a esta partícula respecto de ella misma, vean, respecto de ella misma, sin duda que rotó. ¿Están de acuerdo, no? Sí. O sea, la partícula rotó, pero también se trasladó. O sea, tuvo un movimiento de traslación alrededor de esta línea de trayectoria. O sea, que puede ser una vaguada, por ejemplo, pues una vaguada. Entonces, tienes la trayectoria, la partícula se mueve, pero al mismo tiempo en el que está trasladándose, está rotando. Entonces, si esto lo superpongo aquí, damos cuenta justamente de que tiene una rotación ¿de qué tipo? ¿Cómo se le llama esta rotación? ¿Un giro de qué tipo? ¿Ciclónico o anticiclónico? Ciclónico. Ciclónico, ajá. Tiene giro ciclónico. Entonces, por convención, a este giro ciclónico se le llama, se le da el de vorticidad positiva en el hemisferio norte. Entonces, pues tenemos aquí vorticidad. Pero aquí lo interesante, lo que les quiero decir es que la partícula, desde luego que no rota sobre ella misma en un punto fijo, rota sobre ella misma a lo largo de una trayectoria. ¿Sí? O sea, en la trayectoria es en donde va rotando respecto de donde estaba un delta T atrás, y eso justamente es el concepto de vorticidad. Y desde luego que ese concepto de vorticidad está relacionado con las líneas de trayectoria, porque si la línea de trayectoria, por ejemplo, la isobara en la aproximación hidrostática fuera hacia acá, así, si fuera así, la rotación sería en el otro sentido, ¿están de acuerdo, no? O sea, la rotación de la partícula respecto de ella misma sería en el otro sentido, entonces se le asocia una vorticidad negativa, giro anticiclónico, y esto está asociado con una dorsal o con una cresta, como le quieran llamar, ¿no? Una dorsal que me regreso ahora al tropical. Dejo de compartir. A poco me voy a ir acostumbrando aquí al Meet. Aquí, por ejemplo. Entonces, ven aquí. Aquí, lamentablemente, el mapa, lo único que me está dando es la vorticidad ciclónica. No me dice la vorticidad a secas, ¿no? O sea, nomás me está marcando la positiva. Entonces, fíjense que aquí tenemos una vaguada, aquí. Tenemos una vaguada, y esta vaguada tiene asociado un campo de vorticidad ciclónica. Vean acá también abajo, aquí, en el noreste de México. Tenemos aquí una baja, significa, vean, el aire se está moviendo en esta dirección, así, y por lo tanto, las parcelitas de aire, las crucecitas, están rotando de forma ciclónica. Entonces, aquí tendríamos ascensos. Si aquí tendríamos ascensos de aire, aquí también tendríamos ascensos, y probablemente si vemos el mapa de precipitación, pues por ahí tengamos a lo mejor nubosidad. Si no es que precipitación, sí algo de nubosidad, ¿no? Algo de precipitación. Sí, por ahí. Asociado justamente a la vaguada, a los ascensos por continuidad y a la vorticidad que fuerza el sistema a que haya ascensos. Entonces, eso lo quería decir en ese término, que después lo vamos a ver con más detalle para que quede, pues la idea es lo más claro, ¿no? Yo les soy bien sinceros. Cada vez que yo veo estos conceptos, o me confundo más o de repente entiendo una cosita extra. ¿Por qué? Porque ahorita los estamos viendo por separados. Sí, estamos viendo el rotacional, el laplaciano, la divergencia, el gradiente, etcétera. Los estamos viendo por separados. Pero cuando tú tienes la ecuación de momento de Navier-Stokes
y tienes todo eso junto ahí, interpretarlo se vuelve un dolor de cabeza y tienes que decir, a ver, me voy a olvidar ahorita de esto, de esto, de esto, de esto y nada más me quedo con esto. ¿Qué pasa? Ah, pasa esto. Pero en realidad no pasa eso porque tienes una combinación de un montón de cosas. Entonces, por eso ahorita hay que tratar de más o menos ir entendiendo y preguntando, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo, aportar algo desde su experiencia o una duda, no sé, adelante. No, pues nada más un comentario que nada, yo siempre lo veía de forma muy matemático todos esos términos, pero es difícil, bueno, me ha resultado un poco más difícil interpretarlo ya con los mapas, ya en la realidad. Sí, por dos, por dos. O sea, uno lo ve matemático y, o sea, pues es la definición y ya está, ¿no? Y, no sé, tiene identidades y propiedades, lo que sea, pero bueno, pero eso ¿qué quiere decir, no? En términos del fluido. Entonces, bueno, espero que conforme vayamos avanzando, ustedes y yo al final podamos entender un poquito mejor el significado, la interpretación de las ecuaciones en la atmósfera, que ese es el objetivo. Yo así quisiera que fuera el enfoque de dinámica de la atmósfera, no tanto hacer, demuestra la ecuación de Navier-Stokes, está bien, pues demuéstrala, pero interprétala, ¿no? O sea, sácale jugo. ¿Ya? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? Si no, ya quedan un par de cositas nada más. Y un ejercicio que vamos a hacer. No sé, los compañeros el compañero de geografía y del Colegio del Aire, ¿suena familiar? ¿Sí? ¿Les suena familiar los conceptos? Sí, Sí, la llevamos. sí. De hecho, el análisis que hiciste sí está bien, por ejemplo, ese último, ¿no? Que las partículas tienen traslación y rotación, no solamente rotación, ¿verdad? Sí. Y sí, bueno, hasta ahorita todo bien. Sí se están reforzando varios aspectos, pero por mí está perfecto. Ah, qué bueno, Carlos. ¿Y alguien más por ahí también dijo algo? Sí, correcto. Igual yo concuerdo con la idea. La verdad es que creo que ver una parte de la teoría es muy diferente a plasmarlo como tal dentro de una imagen y es muy bueno, cuando uno lo entiende es muy bonito, pero cuando uno no lo entiende es como ver la ecuación de Navier-Stokes y ver múltiples términos, entonces sí es algo más complicado, pero no basta de ser imposible. Eso. Sí, así es, correcto, de acuerdo. Y sí, aquí también, como dijo Carlos, las interpretaciones son, o sea, son surtidas, ¿no? Les aseguro que si ustedes le preguntan a alguien más la interpretación de vorticidad, a lo mejor la interpretación la hace un poquito distinta, pero en esencia tiene que significar lo mismo, ¿no? Es un poquito ahí el principio de cómo interpretar la mecánica cuántica, ¿no? Pues hay un montón de maneras de interpretarla. Entonces, en la meteorología es más determinista, ¿no? O sea, pasa esto y punto. Pero la interpretación sí, no sé, puede tener mucha tela de dónde sacar discusión. Entonces, me interesa que hagamos eso en clase. Yo les puedo proponer una interpretación o la de algún autor, pero si ustedes tienen una reinterpretación o otro concepto, lo podemos discutir y creo que valdría muchísimo la pena el poder hacerlo. Va. Bueno, entonces, ¿alguna otra cosita o todo bien? Ok, va. Bueno, pues vuelvo a compartir. A ver cómo me va con la garganta el rato. Y bueno, después aquí tenemos el otro operador. Ay, no lo quería borrar. Tenemos otro operador y este operador, a ver, ¿se acuerdan cómo se llama este de aquí? Obviamente no, o sea, sí, bueno, si es un operador, tiene un nombre en particular. El 6. Si causa un poco de problema, esta V la podemos poner también acá. A lo que está aquí adentro es parecido a una divergencia. Digo parecido, pero vamos a ver que tiene una pequeña, ¿cómo se dice? Ahí un detallito. Bueno, justamente
Esto que está aquí, a ver si alguien. Esto está relacionado con la advección. Eso es, Enrique, muy bien. Este es el término advectivo. Esta es la advección, ¿sí? Y la advección, como lo dijimos, es lo que descompone, entre comillas, nuestras ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? Nos las hace no lineales. Entonces, entender este término es muy importante para poder entender transportes en la atmósfera. Estos transportes advectivos, ¿sí? Que pueden ser horizontales. Normalmente en mecánica de fluidos se le llama advección a movimientos horizontales, transportes horizontales, y convección a los verticales. Pues aquí están metidos los tres, X, Y y también Z en coordenadas cartesianas, aunque vamos a ver después otro tipo de coordenadas, por ejemplo, coordenadas de presión y coordenadas naturales. Y estos términos, digamos, se reajustan, ¿no? Como cambiar de cartesianas a esféricas o a polares, entonces se ajustan. Entonces, ese es el término advectivo. Y de hecho, ahorita un pequeño ejercicio lo vamos a desarrollar. Y, a ver, bueno, ya aquí, ya casi terminando, recuerdan la relación entre la derivada y la integral. ¿Qué nos relaciona el cálculo diferencial con el cálculo integral para decir que son dos cosas, pero que es la misma moneda, pero por dos caras? ¿Alguien se acuerda qué nos relacionaba eso? Era el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Eso, ajá, teníamos el primero y el segundo teorema, o la parte 1 y la parte 2 del teorema fundamental del cálculo. El segundo teorema fundamental es el que dice que la integral de a a b de una función es igual a la primitiva o la antiderivada en b menos la antiderivada en a, ¿no? Entonces, eso es importante porque se comporta como un campo escalar y hay un tipo de flujo que se llama flujo potencial y que lo vamos a poder calcular de esa manera más adelantito. Entonces, les pongo aquí nada más la integral. Es la integral, déjenme bajar esto un poquito más para que vean lo que acabo de decir. La integral aquí de a a b, o sea, límite inferior y límite superior, la función, ya saben que no me escucho un matemático porque, ¿y cómo sabes que la función es integrable? No, bueno, entonces pensamos que es integrable, etcétera. Entonces va a ser f de b, f en b menos f en a, ¿no? Teorema fundamental del cálculo. Pero esto no me relaciona la derivada con la integral. Entonces está el primer teorema fundamental del cálculo que se demuestra que si tú derivas la integral de una función, lo que obtienes es la función original. O sea que la derivada y la integral son operadores, entre comillas, contrarios. Entonces es como la multiplicación y la división, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros asegurar que si yo integro una expresión diferencial, lo que voy a obtener es la función y esa función me va a dar el campo. ¿Cuál campo? El de presión, el de geopotencial, el de velocidad, el de tendencia de geopotencial, lo que sea. Entonces, por eso siempre decimos, para resolver una ecuación diferencial tenemos que integrarla, porque al integrarlo me queda el campo o me queda la pura función. Entonces, nada más para que yo sé que lo saben, pero como para aterrizarlo bien de fondo aquí a esto. Y ahora una preguntita un poquito así medio tramposa. Dice, ¿qué versión de la ecuación de continuidad será más conveniente para desarrollar la teoría de la dinámica de la atmósfera? Aquí tenemos dos versiones, pero son las mismas, ¿eh? Esto me dice lo mismo, la versión diferencial y la versión integral con el teorema de transporte de Reynolds. ¿Cuál de las dos creen que sea más útil para desarrollar la teoría de la dinámica atmosférica? ¿Y por qué? A ver si alguien se anima. Con las dos se puede. Sí, adelante, Aide. Sí, yo diría que con la segunda, porque, bueno, siendo la atmósfera siempre es más complicado todo. Y bueno, porque relaciona, no sé, los cambios locales y los cambios digamos, de todos sus alrededores y cómo se mueve el volumen o la partícula. No sé. Eso, Aide, acabas de dar
con la palabra clave. La palabra clave para desechar la segunda. Y la palabra clave es volumen. Efectivamente, la segunda expresión, la del teorema de transporte de Reynolds, aquí me faltó poner el índice de la integral, aquí es en un volumen, en una superficie. La versión en el integral de la ecuación de continuidad requiere tener un volumen de control. O sea, requiere que nosotros, nuestra atmósfera, la dividamos en un volumen, o sea, agarremos un volumen y estudiemos ese volumen. Entonces, eso se vuelve muy, muy complicado porque sabemos que, o sea, la atmósfera tiene movimientos muy caóticos y no puedes encerrar y estudiar una partecita así. Entonces, justo eso es lo que le mete la complejidad a a la versión integral. La versión integral, ¿cuándo es muy buena? Cuando tú vas a estudiar algo en tuberías. Tienes una tubería, la tubería hace un codo, entonces tú quieres ver, no sé, la velocidad en el codo, los esfuerzos en el codo, lo que sea, la vorticidad en el codo, lo que sea. Ah, bueno, pues como tienes un volumen de control, que es justo la tubería, ahí sí puedes, tienes tus superficies, tienes tus vectores normales, que son estos de aquí, etcétera. Entonces ahí perfectamente puedes definir a través del teorema de transporte de Reynolds. Pero en la atmósfera, lo podrías hacer también, pero no tendría mucho sentido. Entonces, para el desarrollo de las ecuaciones, por lo general, nos vamos a quedar con el formato diferencial, ¿sí? Entonces, vamos a ver puros operadores de este estilo, salvo por allá cuando veamos rotacional, vorticidad, que vamos a utilizar un poquito el teorema de Green y el teorema de Stokes para caracterizar ese rotacional. Pero de manera general, vamos a usar la versión diferencial. Y casi cualquier libro, el Lynch, el Holton, el Haltiner, el Cushman, que es de fluidos geofísicos, todos utilizan la versión diferencial. Entonces, no somos nosotros nadie para, no soy nadie para llevar la contraria, vamos a seguir con la forma tradicional, tratando de interpretar lo más que se pueda. Y bueno, para terminar, me gustaría, por la importancia que tiene este término, desarrollarlo. ¿Ok? Me gustaría desarrollar el término advectivo. Aparentemente se ve muy fácil, pero es que esto tiene como un truquito de notación. Entonces, me gustaría desarrollarlo desde ahorita y ya para que cuando salga después no nos preocupemos en, ay, ¿cómo salió? No, ya lo hicimos, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría dar algunos minutitos para que lo desarrollen en su cuaderno, en una hojita, después ahorita lo desarrollamos aquí entre todos, para que quede claro y después cómo interpretarlo, ¿no? Hacemos un pequeñito ejemplo numérico de cómo interpretar esto. Entonces, adelante, vamos a dar, no sé, unos minutitos, 5, 10 minutos, 5 yo creo, para desarrollar el operador. De preferencia no entren a YouTube o a algún otro lugar, sino que hay que tratar de esforzarnos. Igual vamos a dar la respuesta para, para hacer este pequeño desarrollo del operador y después interpretarlo. ¿Va? Entonces, pues adelante. Y ahorita no nos desconectamos, ahorita aquí mismo lo resolvemos. Entonces, bueno, son las 9:28, a las 9:35 resolvemos a ver lo que tengamos. Por lo general nuestros ejercicios van a ser muy, muy cortitos, ¿no? Y no vamos a hacer muchas demostraciones, salvo las más importantes. Pero bueno, esta sí es importante.
¿Cómo vamos? ¿Sí va saliendo, más o menos? Sí. Sí, va, muy bien. Les voy a pasar bueno, lo voy a poner en la plataforma, un PDF, en donde tengo explicado justamente este término. Entonces lo estoy buscando ahorita. A ver, no sé si alguien quiera compartirnos ¿quiénes creen que lo lograron? Voy a ver si lo puedo compartir el iPad. A ver. Para compartir, ¿qué habría que poner? ¿Una foto Ah, o ah, escribir la ah, expresión? a lo mejor con tu cámara, así que si nos lo compartes, a ver, déjame yo dejar de compartir y creo que ya podrías compartir. Sí, a lo mejor con la cámara, así que enfoque el ejercicio. No, haré la prueba acá. ¿Cómo, perdón? Haré el intento acá. Va, ok, de acuerdo. Ahí está, a ver, la voy a poner en grande. Ajá. Y se alcanza a ver ahí un poquito borroso, ¿no? Sí, un momento. Sí, va, no, pero no pasa nada. Pero bueno, la intención es nada más ver si lo pudieron desarrollar. Ahorita yo les voy a compartir. A ver. Eso. Ujú. ¿Se ve? Sí, creo que primero tienes U multiplicado por la parcial de. Sí, ya no alcanzo a ver ahí. Sí, veo que tienes las tres, la U factorizada y luego la V y luego la W, ¿no? Eso sí lo alcanzo a ver, pero luego lo que está dentro, no. Ándale, así. Entonces tienes ok, fíjate, eso es uno está mal, ¿no? Lo que tienes entre paréntesis está mal. A ver, bueno, posiblemente no, porque si lo desarrollas todo ya te va a dar bien, pero de forma factorizada no está bien, ¿ok? Creo que no. Y es justamente de los errores típicos, que de hecho a mí me pasan cada vez que la quiero volver a hacer,
porque esta derivada se comporta de manera no tan intuitiva. ¿Ok? Sí, creo que ahí hay un detallito. Déjame compartir yo y ahorita vemos entre todos cómo podemos llegar al consenso. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Pero creo que la parte de lo que está entre paréntesis, ahí hay un detallito que si lo desarrollas un poquito más, puede que ya esté bien. Déjame yo compartir desde acá, desde el iPad. A ver si lo logro. A ver. Eso es. Entonces, ahí. Aquí. Ahí está. Bien, pues tenemos, a ver acá la del diplomado. Ahí. Ya tenía aquí unas cositas listas. Bueno, entonces tenemos nuestra operación que es, a ver dónde está, es V, producto punto, nabla. ¿Ok? Entonces, hacemos primero, el V aquí lo dejamos afuera un poquito, y hacemos primero el producto interior, el producto escalar que tenemos dentro, y nos va a quedar, vean, el V, sabemos que tiene 3 componentes, U, V y W. Entonces, como es producto escalar y nabla es parcial respecto de X, digo, vamos a ver como vector parcial respecto de Y y parcial respecto de Z, pues el producto punto me va a quedar con este con este y con este. Entonces esto va a quedar U por la parcial respecto de X más V por la parcial respecto de Y más W por la parcial respecto de Z. ¿Sí? Y afuera tengo el vector. Voy a hacer esto chiquito. Entonces aquí afuera, el vector, sabemos pues que tiene sus tres componentes, ¿no? Entonces, el vector lo vamos a meter, la primer componente la vamos a meter a todo lo que está ahí. Entonces me va a quedar U por la parcial, la primer componente del vector B es U. Entonces me va a quedar la parcial de U respecto de X más V por la parcial de U respecto de Y más W por la parcial de U respecto de Z. Y después esto es igual a U por la parcial, ahora la segunda componente del vector, que lo voy a meter aquí, y aquí, y aquí. La parcial de V respecto de X más V por la parcial de V respecto de Y. No, aquí no es igual. Aquí es continúa. Ahí, más W por la parcial de V respecto de Z, más bla, bla, bla. Y U por la parcial de W respecto de Y, más V por la parcial de W respecto de Y, más W por la parcial de W respecto de Z. Y ni siquiera, sí es igual, pero con 3 componentes. Todo esto es en I, todo esto es en J y todo esto es en K. ¿Por qué? Porque al final yo tengo mi operador, déjenme mover esto para otro lado, yo tengo mi operador escalar, o sea, esto es un escalar, ¿sí? Es un numerito que está multiplicado con un vector y sabemos de las propiedades de los vectores, que si yo tengo alfa por el vector A, esto va a ser igual a alfa por AX, alfa por AY y alfa por AZ, ¿sí? O sea, de esa manera. Entonces, un escalar por un vector me da un vector. Entonces, esto es un escalar
y al multiplicarlo por un vector, pues me da este vector de aquí con sus 3 componentes. Por eso es que me parece que fue Enrique que nos compartió. Enrique no lo puso de forma vectorial, entonces lo que hizo fue, vio que aquí había U, U y U, entonces factorizó la U de estos 3, ¿cierto, Enrique? Sí, hubo ahí un error en el orden en el que ubiqué los vectores, pero sí. Sí, ¿verdad? O sea, te dieron los mismos términos, pero no te percataste de que esto nos iba a dar al final un vector. Entonces, como es un vector, uno no puede factorizarlos, ¿no? No puede factorizar este término, este y este, así como lo hiciste, aunque los términos sean los mismos. Entonces, esto lo que me está diciendo es que aquí tenemos advección de la velocidad. En este caso, si U es una velocidad, pues tenemos advección de la velocidad U en dirección X, en dirección Y y en dirección Z. Y acá tendríamos la advección de V y acá la advección de W. Por fortuna, en la atmósfera, cuando hacemos simplificaciones, muchas de estos términos advectivos se cancelan. Muchos se cancelan, ¿sí? El vertical se cancela porque decimos los movimientos horizontales a escala sinóptica son mucho más grandes en magnitud que los movimientos verticales, así que es muy común que digamos adiós, 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 ¿sí? Además de que todo en la dirección vertical lo vamos a cancelar. Entonces, nos quedarían las ecuaciones de Navier-Stokes simplificadas con estos términos de aquí. ¿Sí? Pero siguen siendo no lineales. Siguen siendo no lineales y por lo tanto tendríamos que implementar algún método numérico. Entonces, insisto, esta derivadita de aquí es de las más complicadas porque su notación no es intuitiva. ¿Sí? Su notación no es intuitiva. Entonces, ya cuando veamos la interpretación van a decir, ah, sí, tiene todo el sentido del mundo. Tiene el sentido del mundo que sea de esta manera. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es cómo la cantidad V, cómo la cantidad V se está advectando en dirección X, cómo se está advectando en dirección y cómo se está advectando en dirección Z. Si, por ejemplo, si en dirección Z decíamos que los movimientos verticales son de escala de segundos, de centímetros por segundo, o sea, los movimientos verticales en una atmósfera a escala sinóptica son muy lentos, comparado con los movimientos horizontales que son del orden de 10 metros por segundo en la alta atmósfera. Entonces uno dice, W tiende a 0. Por lo tanto, no vas a tener advección vertical de tal cantidad en primera aproximación, ¿no? Entonces, esta advección te quedaría con estos términos de aquí, que es justamente esto. Entonces, no sé si más o menos, al menos matemáticamente, más o menos quedó claro. No sé si tengan alguna pregunta. No, todo bien. ¿Sí les salió así a los demás, los que lo hicieron? ¿O no? Sí. ¿Sí? Va, muy bien. Y termino compartiéndoles un PDF que estoy terminando de construirlo. Yo creo que se los comparto en el transcurso de la semana. Déjenme dejar de compartir acá. ¿Dónde se hace eso? Aquí, dejar de compartir. Y el PDF, creo que sí se ve, ¿no? Lo que estoy compartiendo. Ahí está. Va. Bueno, pues en este PDF tenemos las ecuaciones que vamos a ir viendo más adelante en dinámica, las de Navier-Stokes. Justo aquí adentro está inmiscuido el término advectivo, la aceleración de Coriolis, la fuerza del gradiente de presión, la aceleración gravitacional y otras fuerzas, viscosidad, etcétera. La ecuación de la energía termodinámica, conservación de la masa, que ya vimos un poquito aquí el significado de esto de aquí,
también de estas derivadas, lo vamos a seguir viendo, la ecuación de estado, y aquí describo paso por paso qué onda con la derivada total, ¿no? O la derivada material. Entonces, aquí voy narrando cómo irla construyendo, cómo construir el término advectivo. Y sí, como decía su compañero al principio, es la derivada lagrangiana, justamente, aquí está. O sea, sí, cómo irlo construyendo, ¿no? Para que, si quedó un poquito de duda lo que dije ahorita, pues puedan ver estos apuntes. Y aquí hago un pequeño ejemplo. Si tenemos un campo de temperatura, también un campo de velocidad, entonces, ¿cómo quedaría la ecuación de advección para la temperatura, ¿no? Respecto a este campo de velocidad. Bueno, pues quedaría algo así. Y aquí una interpretación gráfica de esto, ¿no? Que aquí tenemos la derivada euleriana en un punto, tenemos un sensor aquí, 2 camaritas, y la derivada euleriana se relaciona con la derivada lagrangiana a partir de la advección, ¿no? Del término advectivo. Entonces, bueno, pues aquí está un ejemplito que lo voy a terminar de construir para subirlo a la plataforma. ¿Sí? Y la próxima semana, ahorita a reserva de lo que nos diga Irving, la próxima semana vamos a ver qué onda con las integrales. Vamos a hacer un par de ejercicios de esto mismo que hicimos hoy para que nos quede ya bien afianzado y ya poder entrar de lleno a física y dinámica de la atmósfera y a sus otras materias con los otros profesores. Entonces, de mi parte, bueno, el día de hoy es todo. No sé si tengan alguna pregunta antes de pasarle el micrófono a Irving. No, todo bien. Bien, perfecto. Sí, creo que todo bien. Muy bien. Bueno, pues gracias a todos. Irving, adelante. No, muchísimas gracias, Mauricio, muchísimas gracias. Pues como bien lo estuvo mencionado Mauricio, por motivos de salud se tuvo que atrasar un fin de semana. Sin embargo, ahorita preguntándolo a general, que todos estamos reunidos, tanto Mauricio como los estudiantes, ¿qué tan viable se les hace que nos veamos el día jueves, como lo tenemos planteado en el horario exacto, como en el cronograma, para iniciar el diplomado como tal el 1 de octubre? No sé qué es lo que piensa usted, Mauricio. El jueves para dar la segunda parte del taller, Ajá, ¿no? exacto, como la nivelación. Sí, de mi parte no hay problema. Ok, por parte de ustedes también estaría bien. Que de hecho cuando ustedes checaron lo que era el cronograma, las clases van a ser en jueves y van a ser en sábados. ¿Vale? Entonces, sí, adelante, Mario. A mí, la verdad, se me complica un poquito en la mañana los jueves, porque a esa hora tengo clases. Digo, yo igual trataría de estar por ahí atento a esas clases de los jueves, pero digo, no sé mis compañeros si soy el único al que se le complica el jueves. Creo que el horario sería por la tarde-noche, ¿no, Mauricio? Sí, creo que a las 7 está. Ujú. Creo que sí. Sí, creo que Yo es de 7 a también. 9. Excelente. Yo también vería si pudiera los jueves, porque los jueves a esa hora es cuando doy clases. Yo lo dejé, pero ¿sería de 7 a qué? De 7 a 9 de la noche. Les recuerdo que dentro de CENETS tenemos una plataforma en la cual ahorita les voy a presentar algo súper breve para que vean, sincrónico, ¿verdad? ajá, para que ustedes vean cómo es que se les va a presentar como ustedes como estudiantes y en dónde va a estar los videos para que ustedes los puedan tener días posteriores o horas posteriores del webinar como ahorita, ya en la plataforma. Entonces, nos podemos, si se puede un dato y después, como tú dices, asincrónico, ¿verdad? Sí, sin problema. Mira, ahorita a todos les comparto mi pantalla para que, ¿sí ven mi pantalla completa? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, esta sería la plataforma en la cual ustedes tuvieran acceso. De hecho, ya tienen acceso, solamente que aquí en esta parte a ustedes les van a aparecer cursos. Aquí les van a aparecer cursos y les van a aparecer los cursos que nosotros los inscribimos de manera automática. Entonces, estarán inscritos a este diplomado y abajo de estos van a venir saliendo los siguientes módulos. Entonces, ya cuando se termine uno, pues ya vamos a ingresar al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando aquí les aparezca a ustedes, les va a aparecer iniciar curso. Entonces,
Ya cuando ustedes inicien, les va a aparecer el siguiente portal. Va a aparecer esta parte de aquí. Y cuando ustedes ya estén dentro de aquí, van a ver un video de bienvenida, el que se aprenderá, y de igual manera, aquí estaremos viendo los módulos que van a competir a la parte de Mauricio. Entonces, cuando ustedes pueden ingresar por dos partes, comenzar curso o de igual manera ingresar aquí. Si ustedes inician aquí, a ustedes les va a aparecer esto. Entonces, taller de nivelación, bla, bla, bla. Y abajo de aquí va a estar el video de esta clase. Entonces, aquí en este video, ustedes van a poder tener acceso y van a poder estar viendo todo lo que se vio, poner pausa, darle seguimiento como ustedes quieran, como cualquier plataforma que lo ha estado manejando. Otro de los puntos que también me es interesante mencionarles, que dentro de la plataforma vamos a tener, ahorita vi uno donde veo mucho material. Aquí. Vamos a tener toda la parte documental o la parte de tal vez de ejercicios, etcétera, dependiendo cada uno de los profesores del lado derecho de la plataforma. Ustedes al solamente darle clic se va a descargar en su PC o en su laptop y van a tener acceso directo a ese documento, ¿vale? Entonces, en pocas palabras, esa es la manera en que se maneja la plataforma y con eso, pues realmente es muy sencilla, es muy intuitiva. Sin embargo, cualquier cuestión que ustedes tengan, se pueden comunicar directamente conmigo o en soporte. El soporte de ahí mismo de la plataforma los va a dirigir con el ingeniero de TI. Y si no, yo también los puedo apoyar en esa parte. Entonces, por esto sería todo en esta ocasión. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, por mí muy bien, muchas gracias. No. Entonces, las sesiones nos van a estar comunicando antes, ¿verdad? Siempre. De hecho, esta es la liga de acceso para todas las reuniones. Va a ser para todas las reuniones. Pero yo de igual manera, un día antes, yo les voy a estar recordando, igual 5 minutos antes les voy a estar recordando, por si se nos pasa, a todo el mundo se nos puede pasar. Entonces, yo voy a estar trabajando con cada uno, decirle, aquí está la liga, y 5 minutos antes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya vamos por iniciar en 5 minutos, ya para que se conecten rápido, ¿vale? Muy bien, gracias, Irving. No, de nada, Carlos. Entonces, muchísimas gracias y a nombre del Centro de Estudios Experimentales damos por concluido lo que es la primera clase de nivelación del Diplomado de Meteorología Aplicada. Que tengan un excelente fin de semana para todos. Muchísimas gracias, Mauricio.